Bueno, entonces, un repasito chiquito de anatomía hepática. Recuerden que el hígado tiene una posición anatómica en donde le favorece pues a estar en contacto con muchas estructuras. Tiene una cara diafragmática, una cara parietal, es decir, pues que está pegadita a la pared abdominal, la diafragmática, el diafragma. Está sostenido por unos ligamentos que también ustedes ya los conocen: falciforme, coronario, triangular, venoso, redondo, ¿cierto? Que todos ellos son como los que van a darle esa posición y a fijarlo al abdomen. Tiene también una cara visceral, que es la cara pues como más inferior del hígado. Ahí encontramos el lecho vesicular, las impresiones de los órganos, y además de eso tiene un área desnuda que es por donde pasan los grandes vasos, aorta y cava. Y como les decía, pues tiene relación íntima con muchos de los órganos intraabdominales. Sabemos entonces que en su forma inicial es un órgano hematopoyético, que en la medida entonces en que vamos creciendo se va formando ya en lo que verdaderamente es un órgano que principalmente nos ayuda con todas las funciones bioquímicas del cuerpo. Él tiene que ver con un montón de cosas que ahorita vamos a mirar con más detalle, con todos los compuestos de los alimentos, con medicamentos, con función vascular. Realmente las funciones hepáticas tienen que ver con todos los sistemas. Entonces, muy posiblemente ustedes en algunos de los sistemas pues han hablado también de algunas cositas hepáticas. Entonces, es un órgano muy grande, representa entonces más o menos el 2% del peso corporal. Está alojado en la cavidad abdominal, a la altura entonces del hipocondrio derecho. Normalmente no sobresale el reborde costal derecho. En posición anatómica siempre se mantiene pues ahí como escondidito. Y en condiciones, digamos, fisiológicas por encima de los 6 años, no debe palparse. Nosotros cuando examinamos el abdomen de un paciente, no debemos estar palpando normalmente el hígado, a no ser de que sea un paciente muy delgado o a no ser de que definitivamente tenga una condición patológica. El hígado hasta los 6 años se puede palpar en los niños, sí se puede palpar. De hecho, lo que se palpa es un reborde liso, la parte inferior. Por eso se dice que el hígado no va a la escuela. Eso es como una mnemotecnia para uno acordarse más o menos hasta qué edad es posible palpar el hígado. No va a la escuela porque entonces a partir de esa edad escolar pues se deja de palpar. Sabemos que histológicamente está compuesto por unas unidades funcionales que se llaman los lobulillos hepáticos. Recuerden que son unas estructuras hexagonales que constan entonces de una arquitectura muy bien diseñada, que más o menos esta es pues como su distribución: una vena central, unos sinusoides hepáticos, un tapizado de hepatocitos, unos espacios a través de los cuales discurre la linfa, que son los espacios de Dice o perisinusoidales, es decir, alrededor de los sinusoides. Y tenemos también las estructuras pues vasculares y biliares muy bien organizaditas, dando la estructura pues de ese lobulillo, y que se conoce pues como triada portal por su conformación, ¿cierto? No nos vamos a detener acá, esto no lo vamos a preguntar, es solamente pues como recordar. También la celularidad, importante. Entonces recuerden que tiene unos macrófagos pues propios, que son las células de Coffer. Pues ya de pronto de eso ustedes conocen un poquito más a profundidad, ¿cierto? Por el sistema inmune. Eh, es importante pues como darle acá especial énfasis a la parte de la circulación linfática, porque dentro del hígado producimos más o menos la mitad de toda la linfa que circula en el cuerpo, y eso equivale aproximadamente a 1,5 litros. Entonces, más o menos en el hígado se puede producir hasta el 50% de toda la linfa, y es importante a través de esos vasos linfáticos vamos a tener la circulación de muchas cosas. De pronto ya hemos mencionado kilomicrones, algunas lipoproteínas. Tiene una función inmunológica supremamente importante, porque a través de esos linfáticos tenemos la conexión con los ganglios linfáticos para que se puedan dar todas esas activaciones importantes del sistema inmune, la presentación antigénica, bueno, un montón de cosas. Adicional a eso, entonces por ahí también tenemos el control de la presión del espacio intersticial. Los capilares linfáticos controlan la presión del líquido intersticial. Entonces,
definitivamente pues una función súper importante y que a veces no nos referimos a ellos como debiéramos, ¿cierto? A veces omitimos muchas veces la circulación linfática siendo tan importante. Nuevamente entonces, corte del ovulito, ya esto lo conocemos, no nos vamos a detener por acá. Bueno, resulta que dentro de las propiedades del hígado, sabemos que él recibe un aporte sanguíneo bien importante, ¿cierto? Porque tiene pues doble sistema de circulación, doble aporte, doble irrigación, porque consideramos que el sistema aporta, a pesar de ser un sistema venoso, se convierte en un sistema de irrigación, pues porque lleva sangre al hígado, ¿cierto? Resulta que para que eso se pueda dar y para que el hígado reciba tanto aporte sanguíneo minuto a minuto, necesita ser un sistema dotado de algo que se llama la resistencia vascular y en este caso esa resistencia hepática específicamente tiene que ser una resistencia vascular muy baja, entendiéndose como resistencia ese término pues como biomecánico o físico de resistencia como una fuerza de oposición. Es decir, que el hígado no tiene una resistencia vascular muy elevada, al contrario, posee una resistencia vascular muy baja, maneja presiones casi que cercanas a cero, van como entre 0, 9 aproximadamente en milímetros de mercurio, y esto está diseñado específicamente para poder que de cierta manera él pueda recibir y adaptarse a toda esa volemia que le llega minuto a minuto. Es decir, él tiene que recibir y albergar dentro de sus capilares todo eso que va llegando desde la circulación arterial, venosa, linfática de todo el cuerpo hasta el hígado. Se dice que más o menos está recibiendo 1.3 litros cada minuto. Y recuerden que la volemia de nosotros es en promedio 5 litros y en los hombres 6 litros. Entonces, miren que de todas maneras es un aporte sanguíneo bien elevado y bien alto. Por eso se dice que el órgano pues, o el hígado es un órgano de capacitancia, porque puede albergar bastantes volúmenes sanguíneos. De hecho, por eso es con ese revestimiento de sinusoides, o sea, espacios que pueden entonces permitir que ese flujo se vaya albergando ahí dentro de esos capilares. ¿Qué de importante tiene todo eso? Que a mínimos cambios dentro de la resistencia vascular, es decir, que si se aumenta ligeramente la resistencia vascular hepática, podría entonces eso desencadenar a largo plazo episodios pues patológicos importantes. Al ser un sistema de una resistencia tan bajita, cuando hay ligeros aumentos de esa resistencia vascular, se puede entonces producir cambios dentro del vaso, finalmente pues desencadenar una hipertensión, que en el caso del hígado hablamos específicamente de hipertensión portal. Entonces, ahí digamos que viene una serie como de acontecimientos importantes clínicamente y todo que finalmente van a manifestarse pues en un paciente. Con el hígado hay algo como una condición que finalmente es muy limitante porque el hígado tiene una propiedad que es una propiedad de regeneración. Entonces, él muchas veces, digamos que de cierta manera, pudiera pasar desapercibidos muchos eventos tóxicos o eventos inflamatorios que pueden ser muy importantes, pero que gracias a esa propiedad de regeneración de su parénquima, finalmente entonces no hace signos clínicos en el paciente. Entonces, a veces es muy difícil uno captar las alteraciones hepáticas o las insuficiencias tempranamente, precisamente por eso, porque como él se puede regenerar y porque adicional a eso puede seguir funcionando hasta con el 33% del parénquima intacto, es decir, con daños del parénquima de más del 70%, es muy difícil uno darse cuenta que el paciente está teniendo una insuficiencia hepática tempranamente. Entonces esto a veces nos limita bastante para hacer los diagnósticos. Volviendo entonces al tema de la resistencia vascular, cuando hablamos de hipertensión portal, es un aumento dentro de la presión de los capilares venosos hepáticos. Y ya sabemos pues cómo está conformado el sistema porta, ya sabemos para qué sirve, sabemos que no es propio del hígado, que también hay otros órganos que pueden tener circulación portal. Y vamos a hablar de una de las causas porque la hipertensión portal puede ser de varias causas.
Y les hablo mucho de hipertensión portal porque el diagnóstico es clínico, es decir, que el diagnóstico lo hace el médico, no lo hace un examen de laboratorio. Podemos confirmarlo con un examen de laboratorio, sí que sería un Doppler pues de los vasos de la vena porta, pero realmente pues uno lo hace es por clínica y se sospecha es por clínica. Entonces, puede etiológicamente explicarse por varias cosas. Una de ellas es la cirrosis hepática, que es una enfermedad muy mencionada, pues digamos que una prevalencia bastante alta, que debemos entonces primero sacarnos de la cabeza que la cirrosis hepática se produce por el consumo de licor crónico. Esa es una de las etiologías, pero realmente la cirrosis puede ser por cronicidad de alguna infección viral. Por ejemplo, ya ustedes han hablado de hepatitis, entonces puede haber hepatitis C, hepatitis B que se cronifique y generar finalmente entonces una cirrosis hepática y al final pues un carcinoma hepatocelular, o puede haber sí consumo crónico de alcohol, o puede haber, por ejemplo, hepatitis autoinmune que lleven a procesos de cirrosis, o pueden haber hepatitis tóxicas por consumos de medicamentos, en fin, hay muchísimas causas pues que pueden producir cirrosis. ¿Qué es lo que pasa? Hablando pues fisiopatológicamente, cuando hay cirrosis hepática, lo que ocurre es que hay una destrucción de los hepatocitos y son reemplazados esos hepatocitos por tejido fibroso, es decir, hay una cicatrización. Y la cicatrización es tan grande que genera una fibrosis muy grande de ese parénquima lesionado y empieza entonces a haber reemplazo pues del tejido en donde se hizo la lesión. Entonces, acuérdense ustedes de una cicatriz pues en la piel. Pasa exactamente lo mismo, o sea, hay una degeneración de ese tejido, la piel no vuelve a ser la misma, queda de otro color, y ya posiblemente se lesionó pues como la barrera. Asimismo ocurre acá. Se lesionan los hepatocitos, ya no quedan sirviendo, se reemplazan por tejido de fibrosis, es decir, que aparece generación de matriz extracelular, de fibroblastos, fibras de colágeno, fibras de elastina, no sé qué, empieza entonces eso a generarse una cicatriz. Y esa cicatriz a largo plazo entonces ocupar mucho o extenderse mucho dentro del parénquima hepático y finalmente entonces entrar en una insuficiencia hepática. ¿Qué es la cosa? Que a veces entonces, como ya vimos ahorita, la extensión es limitada, el hígado puede entonces seguir funcionando y a veces no percatarnos de que el paciente pueda tener este tipo de alteraciones. A veces ocurre eso, otras veces pues ya nos damos cuenta cuando el diagnóstico va muy avanzado, que es en la mayoría de las veces. Lo otro es, los pacientes a veces siguen exponiéndose a la causa pues de la cirrosis. Por ejemplo, el paciente es un alcohólico crónico y ya le encontraron que tenía cirrosis hepática o hígado graso o alguna esteatosis, en fin, cualquier alteración pues como del hígado. Y el paciente siguió en su consumo de alcohol. Entonces, así el hígado quiera regenerarse, así su tejido tenga unos factores de regeneración, así siga funcionando con el 33%, si el paciente sigue exponiéndose a la causa de riesgo, pues obviamente entonces va a terminar haciendo un desequilibrio entre las sustancias que protegen o que cuidan el hígado y entre las sustancias agresoras o noxas y finalmente entonces causar un daño hepático. Porque muchas veces uno pues pensará, pues si el hígado se puede regenerar, pues qué importa, yo me hago daño, se regenera, me hago daño y se regenera. No, realmente esos factores se agotan. Y no solamente el hígado tiene propiedades de regeneración, de hecho, pues casi todos los órganos tienen factores de regeneración. Pero ¿por qué nos enfermamos? Porque finalmente entonces seguimos abusando de los factores que nos pueden causar daño. Somos un poquito conchudos, nos gastamos todos esos mecanismos protectores y finalmente entonces lesionamos los tejidos. Entonces, una de las causas de hipertensión portal es esta, es una cirrosis en donde hay aumento de la presión dentro de los vasos, de la resistencia vascular, precisamente porque hay una fibrosis. Y cuando hay una fibrosis, pues entonces esa resistencia se va a ver aumentada, generando una hipertensión portal. Cuando hay hipertensión portal, empieza entonces a haber una congestión del sistema venoso. Es decir, lo que normalmente llegaba por la vena porta hacia el hígado y discurría fácilmente por sus capilares, pues ya llega, pero se encuentra con una resistencia, porque ya sabemos que es
una fuerza que se opone y se empieza a devolver. Es decir, empieza a haber un colapso circulatorio, una congestión vascular, en donde finalmente todo lo que iba a llegar, pues empieza como a generar un flujo retrógrado, a devolverse. ¿Y hacia dónde se devuelve? Pues a las venas que drenan a ese sistema. Ya sabemos que por allá están las esofágicas inferiores, entonces si las esofágicas inferiores echaban todo su drenaje venoso a la circulación portal, pues entonces ya se empieza a devolver y empieza a congestionar la vena esofágica inferior y aparecen varices esofágicas. O, por ejemplo, las venas hemorroidales que drenaban por allá eh, hasta las mesentéricas inferiores. Ah, también es que la mesentérica también se colapsó, se colapsan las hemorroidales y empiezan a haber hemorroides. O resulta que el paciente empieza a hacer circulaciones colaterales, es decir, neovascularización para tratar de descongestionar el sistema, como obtener vías alternas para poder evacuar esa presión pues, que se empezó a aumentar dentro del sistema venoso. Entonces empieza a haber un signo que se llama signo en cabeza de medusa, que es la presencia pues, de venas periféricamente alrededor del ombligo. Entonces van apareciendo muchas consecuencias sistémicas de cuenta de ese aumento de la presión dentro del sistema hepático, de esa hipertensión portal. De hecho, no se limita solamente a tener esa congestión hepática, sino que el paciente puede tener manifestaciones inclusive cerebrales, porque a veces podemos entrar en insuficiencias hepáticas tan grandes que precisamente el paciente hace encefalopatías hepáticas. Entonces, es algo que tiene un espectro clínico muy amplio porque realmente ataca a varios sistemas. De hecho, miren, por ejemplo, cuando un paciente tiene tanto aumento dentro de la resistencia vascular, empieza a haber algo que se llama extravasación de líquido. Cuando hay extravasación de líquido, ¿qué es lo que ocurre? Pues se sale entonces el líquido del compartimiento vascular y ocupa los espacios intersticiales, tanto así que puede llegar a ocupar cavidades grandes del organismo, por ejemplo la cavidad abdominal o por ejemplo la cavidad torácica. Estos pacientes pueden llegar a hacer edema agudo de pulmón, en fin. La cosa es que el edema generalmente empieza pues como en un orden ascendente, es decir, que casi siempre empiezan a hacer edema de extremidades inferiores, va subiendo, en los hombres se va viendo edema escrotal o congestión pues ahí a nivel testicular, luego entonces tenemos ascitis, podemos llegar a hacer congestión pulmonar también por un edema agudo de pulmón y a veces se hincha también la carita. Yo creo que de pronto han visto estos síntomas también en renal, porque cuando un paciente entra pues a hacer fallas renales o injurias renales, tiende a ser también extravasación de líquidos por la pérdida de albúmina. Entonces, en el hígado ocurre exactamente lo mismo. Cuando tenemos, por ejemplo, hipertensión portal, puede ser una de esas causas donde haya extravasación. Y si sumamos a eso, por ejemplo, insuficiencia hepática, tenemos una disminución marcada de la formación de proteínas plasmáticas. Y la más importante es la albúmina. Entonces, ahí también favorece o perpetúa esa extravasación. En este caso, pues una citis bien exagerada, ¿cierto? Se ve pues eh, el aumento del perímetro abdominal, se ve, miren, por ejemplo, este signo del ombligo que está completamente vertido, no es como, por ejemplo, el ombligo de un paciente que es obeso, en donde el ombligo es hacia adentro y sobresale pues el panículo adiposo, no, de hecho, este abdomen se ve a tensión con la eversión pues umbilical, se ve, mire, por ejemplo, la distribución acá en batracio, o sea, como hacia los lados, porque posiblemente esos músculos de la pared abdominal se van tornando pues muy atónicos, ¿cierto? Están completamente flojitos y va permitiendo que se aumenta pues la presión dentro del abdomen, va obteniendo pues como esta forma y además vemos que no es un abdomen de un paciente obeso porque la constitución pues del cuerpo que vemos ahí de organismo es bastante delgado, entonces realmente ahí no es un abdomen gordo, no es que el paciente esté muy gordo, sino que ahí vemos que es un abdomen diferente, esa tensión, está brillante, tiene lo mismo hacia afuera, pues nos tiene que llamar de entrada la atención mucho cuando veamos un paciente así, ¿cierto? Esto es lo que se conoce como ascitis, es la acumulación de líquido dentro de la cavidad abdominal, obviamente superando muchísimo, por muchos litros, la cantidad de líquido peritoneal libre que mantenemos en el abdomen. Es algo más o menos así como esta primera imagen que quiero que vean.
normalmente vamos a tener una cavidad abdominal así que la hemos estudiado y ya sabemos cómo es, ¿cierto? Acuérdense que hay siempre líquido peritoneal, pero que es súper poquito, más o menos 100 mililitros. Cuando hay, por ejemplo, ascitis, líquido libre dentro de la cavidad, entonces empieza a acumular tanto, tanto, tanto y a extravasarse que realmente ahí uno puede acumular 2, 3 litros, pues el paciente obviamente va a ser muy sintomático porque tiene experimentado dolor abdominal, sensación de peso, un patrón restrictivo de la respiración, porque entonces el pulmón no va a poder expandirse también para hacer respiraciones efectivas, porque el abdomen pues está restringiendo ahí su capacidad pulmonar. Y digamos que no siempre al paciente se le tiene que extraer el líquido, de hecho hay como solamente dos indicaciones, cuando el paciente tenga mucho dolor o cuando tenga signos de dificultad respiratoria secundarias pues a ese patrón restrictivo por ascitis. Entonces ahí lo que se hace es algo que se llama paracentesis. La paracentesis es una punción con una, así como ven acá, pues acá es diagnóstica porque le están sacando un poquito como para estudio. A ese líquido normalmente se le puede hacer cultivo, se le puede hacer citoquímico del líquido peritoneal para reportar celularidad, se le pueden hacer algunas tinciones especiales, pues se examina igual que cualquier fluido corporal. Y en algunos casos esta es diagnóstica y esta es terapéutica, en donde está pues entonces conectado a una trampita pues en donde sale o drena pues el contenido. A veces, como les digo, pueden sacar 2, 3 litros y esto no quitarle la enfermedad de base al paciente, porque eso no es el tratamiento, por ejemplo, para la hipertensión portal o para la cirrosis que pueda tener, pero finalmente sí es un alivio sintomático muy grande, ¿cierto? Y también sirve para estudiar, porque ahí sobre ese líquido, pues entonces pueden aparecer peritonitis, pueden aparecer tuberculosis, pueden aparecer muchísimas cosas, pues, adicionales allá a la condición que tiene el paciente. Acá vemos entonces, por ejemplo, el signo de la cabeza de medusa. Acá vemos entonces ya foticos de pacientes reales, no esquematizados. Miren ese abdomen es súper gigante, miren los signos de circulación colateral. Realmente cuando nosotros estudiamos pared abdominal no vimos que que los vasos se veían pues así de esa manera, ¿cierto? ¿Se acuerdan que no se veían? Pues realmente era la pared abdominal limpiecita, el abdomen, esto normalmente no se debe ver. Cuando uno se examina el abdomen de un paciente debe tener su piel del mismo color que todo el resto del cuerpo, no se deben ver dilataciones venosas. Miren, por ejemplo, este pues con las dilataciones varicosas gigantescas, ya ahí ese paciente, además de todos los síntomas compresivos porque debe tener hipertensión portal, también debe tener un síndrome de vena cava importante, o sea, algo que lo esté obstruyendo, que en este caso pues es muy evidente como una masa, ¿cierto? Vemos la asimetría grande que se alcanza a visualizar acá y vemos que es un paciente pues en un estado bien consumido, pues que se llama como caquéctico, cuando son muy flaquitos. Entonces vemos acá, pues ya estos son muy graves, obviamente pues es el peor panorama. Ay, miren este cómo está acá, no me había percatado de estas lesiones, son como escoriaciones, seguramente mucho prurito, entonces el paciente se rasca y ve. Ahí tiene muchas escoriaciones y también tiene pues signos de circulación colateral. Acá vemos pues eh, neovascularización, el ombligo pues hacia afuera, un abdomen bien grandote. Parece como un útero grave, pero está súper grande. Bueno, entonces eso como por mostrarles algo de las consecuencias que pueden haber cuando hay insuficiencias hepáticas, cuando puede haber el escenario de una cirrosis hepática, cuando puede haber una hipertensión portal, pero realmente pues, como les digo, el hígado como tiene que ver con todos los sistemas, uno puede tener signos de falla hepática en muchas partes, pues uno puede tener la encefalopatía hepática o puede tener edema o puede tener hipoalbuminemia o puede tener trastornos hemorrágicos secundarios a una falla hepática porque ahí se producen factores de la coagulación, pues muchas cosas pueden fallar, por no decir que todo, pues porque tiene que ver con todo, conjugación de las hormonas, en fin, intoxicación por medicamentos, bla. Ya hablamos de esto, se considera un vaso de capacitancia, es expandible, es grande, es voluminoso, puede albergar bastante volumen. Y hay otra cosa, el hígado se puede congestionar muy fácilmente por otras alteraciones. Por ejemplo, cuando un paciente tiene falla cardíaca, específicamente falla cardíaca del corazón derecho, el corazón funcionalmente se divide en dos, derecho e izquierdo. El corazón del lado derecho es el que es con las cámaras del lado derecho, o sea, aurícula y ventrículo derecho. Entonces, normalmente allá drena el sistema de las cavas, cava superior y cava inferior.
Normalmente entonces cuando hay una insuficiencia cardíaca, es decir, que ese del lado derecho, ese corazoncito derecho, no es capaz de bombear de manera adecuada lo que le llegue, empieza a ocurrir también regurgitación a partir del sistema de las cavas, es decir, que todo ese fluido se empieza a devolver y uno de los órganos que más se congestiona en este caso, cuando hablamos de falla cardíaca derecha, es el corazón, es el hígado, perdón. Esperen, yo les pinto con una cosita. Mm, Recuerden que aquí está el hígado y digamos pues que este es el tórax del paciente y acá está el corazoncito. Lo voy a pintar normal como un corazón normal, pero ustedes saben que él nunca es así. Y aquí estaría el lado izquierdo y acá estaría el lado derecho. ¿Cómo es que se da el drenaje del hígado? Acuérdense que por acá viene la vena hepática y esa vena hepática llega a la cava inferior. Normalmente entonces esa cava inferior atraviesa, pasa al tórax, se convierte en cava superior y por acá arriba también viene la cava superior que viene de cuello y de cabeza y llegan a la aurícula derecha. Si por ejemplo este paciente tuviera este corazón derecho malo, es decir, que este músculo del corazón no funciona bien, pues empieza a haber regurgitación de toda la corriente venosa y uno de los órganos que más se congestiona pues es el hígado. Entonces a veces en falla cardíaca, sobre todo del lado derecho, podemos encontrar signos de congestión hepática. Por ejemplo, hepatomegalia, no solamente hepatomegalia, sino que además encontramos dolor a la exploración, entonces hepatomegalia dolorosa. Podemos encontrar, por ejemplo, algo que se llama reflujo hepatoyugular, es decir, que cuando al paciente le hacemos exploración del hígado, le tocamos el abdomen y le tocamos como la región hepática, ahí mismito se aumenta la regurgitación pues a nivel de las yugulares. Entonces, bueno, hay muchos signos de congestión hepática, pero que no son propiamente por un daño intrínseco del hígado, sino que tiene que ver con la disfunción cardíaca específicamente del lado derecho. Por eso hablamos aquí de ICC. Del flujo linfático también, pues les dije lo que les tenía que decir, no me voy a quedar acá otra vez. Factor entonces de regeneración importante, factor de crecimiento hepatocitario, pero también entonces a su vez hay un factor inhibidor que es el factor de crecimiento transformante beta que comporta como un inhibidor pues como para que no se aumente o no se sobreextienda pues la proliferación del tejido hepático. Estos dos pues están como en correcto equilibrio, funcionamiento, pero como les digo, cuando las noxas superan entonces a estos factores de regeneración, pues se perpetúa el daño y finalmente se lesiona el tejido. Muy difícil, como les digo, identificar lesiones hepáticas tempranamente, porque precisamente estos factores de regeneración evitan que hagan manifestaciones clínicas. A veces uno encuentra daños hepáticos como de manera incidental. Por ejemplo, pues que uno le mande a un paciente, qué sé yo, una ecografía porque va a explorar vesícula biliar y resulta que ahí dentro de la ecografía le reportan un hígado graso o cambios compatibles con esteatosis hepática, que son cambios que se van dando gradualmente hasta llegar a la cirrosis hepática. Entonces, a veces esos cambios incipientes no los reportan tempranamente, pero como hallazgo incidental, o sea, sin querer queriendo, se encontraron en un estudio y ahí pues de buenas lo pudimos capturar en un paciente, pero no es como lo habitual tampoco, ¿cierto? Uno no va a estar mandando ecografías pues porque sí, porque no. A veces somos muy pegados de la clínica también. Bueno, las células, estas también ya las conocen ustedes, prófagos. Vamos a mirar, pues, como mencionar algunas de las funciones metabólicas hepáticas importantes. Sabemos entonces que tiene que ver directamente con los procesos metabólicos de carbohidratos, de lípidos, de proteínas. Importante pues como que recuerden más o menos qué es lo que se da, pero como les digo, yo no les voy a exigir acá que me digan la cascada de la glucólisis, que me digan qué es de la piruvatoquinasa, que no, ni tampoco cuántos ATPs se obtienen en el ciclo de Krebs, no, eso no, pues no es el objetivo en este momento. Ya se supone que son, ¿cómo se dice? Que son saberes previos. Eh, Recuerden, pues, como que tiene que ver con el metabolismo de los carbohidratos, con el metabolismo de las grasas, la beta-oxidación, pues, principalmente, la síntesis del colesterol, la obtención, entonces, de las sales biliares para que finalmente, entonces, pasen por la bilis. Ya sabemos que hay una bilis hepática, que es
como el producto final de la excreción hepática y que para el sistema digestivo, pues para las funciones intestinales son muy importantes. Y frente a las proteínas, principal entonces formador de las proteínas plasmáticas, recuerden que la principal es la albúmina y que nos va a servir para muchísimas cosas, pues transporte y mantener la presión oncótica pues, o coloidosmótica capilar para poder mantener la circulación pues dentro del espacio vascular. Por eso muchas veces cuando un paciente tiene hipoalbuminemia, entonces tenemos que sospechar el paciente tiene una insuficiencia hepática o porque ahí es donde se produce, o también hay otro diagnóstico importante, grande, que es la falla renal. Si el paciente entonces está entrando en una falla renal, está teniendo proteinuria y posiblemente también eso va a ser causa de hipoalbuminemia. Entonces, la albúmina se convierte en un marcador de función hepática supremamente importante y lo podemos medir, pues lo podemos mandar albúmina sérica, es el examen y ahí nos dan pues como el valor. Producción de aminoácidos no esenciales, los esenciales los obtenemos de la dieta, desaminación de las proteínas también es una de las funciones, bueno, es que tiene que ver con todo, mejor dicho. Mejor dicho, la pregunta sería, ¿qué no hace el hígado? Pues porque tiene que ver con todos los sistemas. Almacenamiento de vitaminas, vitamina A, vitamina B12, vitamina D, por ejemplo, vean con esta B12, eh, también, también como conectándolos con algo. Ustedes ya sabían que la B12, por ejemplo, se puede alterar la absorción si no hay factor intrínseco, que eso ya lo vimos en histología, lo repetimos en anatomía, no sé qué, y ahorita lo estamos volviendo a repetir. Entonces, no solamente cuando un paciente tiene alteraciones en la B12, que eso causa una neuropatía periférica, causa algo que se conoce como pelagra, bueno, en fin, tiene unas manifestaciones clínicas importantes, que eso lo van a ver también cuando vean anemias megaloblásticas. Entonces, también podríamos hacer un estudio hepático. Si el paciente tiene, por ejemplo, una B12 baja, podemos también pensar que el almacenamiento esté fallando, no solamente la absorción o no solamente pensar que tiene una alteración gástrica, sino que también el hígado tiene que ver con la función de la B12, pues, o con su absorción y con sus niveles. Entonces, el almacenamiento podría verse también afectado. No es descabellado pensar en un paciente con una anemia perniciosa que también tenga alteración hepática. Con la vitamina D, por ejemplo, ya también ustedes han hablado seguramente de algunas cositas de la vitamina D, sobre todo pues porque viniendo o hablando del ion calcio, pues como con la paratiroides, también tiene mucho que ver. Y su reducción se ha asociado pues con problemas inmunológicos importantes, sobre todo se ha estudiado bastante pues como en los últimos años con algunas enfermedades importantes como el VIH, por ejemplo con el coronavirus también. Hay varios estudios en donde se mira que la vitamina D disminuida tiende a ser pues un factor como de mal pronóstico en la presentación clínica del coronavirus también, precisamente pues como teniendo que ver con su función inmunológica. Pero de eso pues ustedes yo creo que saben mucho más que yo. También almacena el hierro en forma de ferritina, produce entonces factores de la coagulación, también entonces con eso, ojo, porque si yo le mando, por ejemplo, a un paciente unos tiempos de coagulación, que son TP, TPT, INR, puedo estar de manera indirecta también evaluando la función hepática, porque tiene que ver ahí directamente. Acuérdense que el hígado, por ejemplo, tiene que ver también con, ya se forma el angiotensinógeno, que se activa, pues, o que se forma activa por allá en angiotensina, que finalmente va a también a ser parte de un eslabón, pues, como del eje renina-angiotensina-aldosterona. El hígado también está involucrado ahí en ese eje y que es uno de los principales mecanismos, pues, de control de, de la función hemodinámica. Entonces, también tiene que ver con eso. Entonces, miren que tiene que ver con todo. Eh, Además, por ejemplo, ahí se forma la PCR. Ustedes en reactantes de fase aguda de pronto han mirado el volumen de sedimentación globular, han mirado, por ejemplo, las plaquetas, que también las plaquetas se comportan a veces como reactantes de fase aguda cuando hacen trombocitosis, entonces a veces también puede ser por procesos inflamatorios. Y la PCR, que es la proteína C reactiva, también se produce en el hígado. Entonces, miren qué bonito. Si un paciente, por ejemplo, tiene una insuficiencia hepática, y vamos a esperar entonces que haga un aumento en los reactantes, probablemente no, y no quiere decir que no esté enfermo, sino que su condición de base lo limita para que esté haciendo una respuesta inflamatoria pues tan así florida. Ya sabemos entonces que a nivel hepático, la mayoría de los medicamentos, casi que por no decir que todos, hay unos que no se absorben pues mucho
como laxantes, por ejemplo, o como algunos antiparasitarios, pues en fin, hay unas excepciones de medicamentos, pero la gran mayoría, por no decir que todos, tienen metabolismo hepático y metabolismo renal. Por eso entonces cuando tenemos algunos medicamentos que son potencialmente tóxicos, debemos estar midiendo, tenemos que tener de base función hepática, función renal, para cuidar pues que ese paciente no se vaya a intoxicar, ¿cierto?, con el medicamento, o puede exacerbar la falla que tenga de base, agudizar la falla. De hormonas también, tiene que ver pues con las hormonas, también ustedes en endocrino han hablado pues bastantes cositas, del cortisol me imagino que ya lo conocen de arriba abajo. Y finalmente entonces nos vamos a quedar con la función glandular hepática, reduciendo pues mucho como todas sus funciones. Nos quedamos entonces con la función secretora, que es la de bilis hepática, que finalmente entonces ya sabemos que nos va a ayudar mucho con la parte de la emulsión de las grasas, pero que además gracias a esa bilis estamos eliminando un metabolito tóxico o potencialmente tóxico, que es la bilirrubina. La bilirrubina, entonces recuerden de dónde viene, ella viene del grupo M, el grupo M de la hemoglobina. Entonces, cuando hay destrucción eritrocitaria, que normalmente aparece en cualquier ser humano, fisiológicamente se van a destruir los eritrocitos cada 120 días más o menos. Entonces, ese pigmento no, esa hemoglobina que se libera, entonces se parte en grupos de hemoglobina, y del grupo M finalmente empieza a ocurrir un montón de reacciones también bioquímicas que creo que también ya las han estudiado, no se las voy a preguntar, pero finalmente entonces se obtiene la bilirrubina. Esa bilirrubina debe ser eliminada y se elimina a través de dos vías, a través entonces de la orina y a través de la bilis hepática, en forma pues ya intestinal, ¿cierto? Por la vía normal de evacuación. De hecho, es quien le da pigmento pues a las heces. Entonces, pero esa digamos que es como la más importante, la fracción más alta de bilirrubina se excreta a partir de la vía intestinal, o sea, por la bilis hepática. Entonces, muchas veces hay trastornos, por ejemplo, en donde hay obstrucciones de la vía biliar, podemos tener aumento de las concentraciones de bilirrubina en sangre y empezamos a buscar evacuarla un poco a través de la otra vía, que es la vía urinaria. Por eso, por ejemplo, en hepatitis puede aparecer algo que se llama coluria, orina hiperpigmentada, como orina como colombiana o como Coca-Cola, le dicen a uno los pacientes, porque precisamente se está tratando de aumentar la fracción de eliminación por la orina, por el urobilinógeno, pero realmente no logra ser pues eficiente. Finalmente el paciente termina ictérico pues también, pero por eso se explica que pueda aparecer la coluria, porque realmente si la vía intestinal está obstructiva, pues entonces buscamos o tratamos de aumentar la excreción a través de la orina, siendo poco efectiva, como les digo, pero muy lindo pues el organismo como trata de aliviarse solito. Bueno, entonces aquí vemos pues como algunas de los pasos importantes. Hay algo aquí esencial, ¿cierto? Aquí tenemos como el escenario pues del hígado. Vamos a hacer por acá como un esquemita y resulta que aparece algo que se llama el sistema de conjugación. El sistema de conjugación se da con el sistema del ácido glucurónico, pues o del glucoronato. Entonces, normalmente digamos que esta bilirrubina aparece pues como una bilirrubina total, pero ella tiene ¿cómo se dice? Dos formas, pues. Hay una bilirrubina que se llama bilirrubina no conjugada, es decir, que todavía no ha pasado por acá, por el sistema del ácido glucurónico. Está pues como acá antes de llegar al hígado, se llama bilirrubina no conjugada o bilirrubina libre o bilirrubina indirecta. Indirecta, no conjugado, libre, lo mismo. Y hay otra fracción de bilirrubina donde ya se ha conjugado con ese sistema y se llama entonces la bilirrubina conjugada o bilirrubina directa. Entonces, cuando estas dos fracciones se suman y dan la bilirrubina total. ¿Sí? Entonces, directa más indirecta dan la bilirrubina total. Cuando clínicamente un paciente manifiesta que tiene las bilirrubinas altas, hablo de bilirrubinas porque ya sabemos que son directa e indirecta,
Se manifiesta clínicamente con ictericia. Pero entonces, ojo, para que uno se empiece a poner ictérico, necesita romper pues como un umbral normal. Se dice que la concentración normal de bilirrubina total, es decir, sumadas directa e indirecta, la bilirrubina total, más o menos va en un rango entre 0,5 y 1 miligramo por decilitro. Pero esto no es una palabra pues así como de Dios porque eh, eso varía, depende de los laboratorios. Entonces, hay laboratorios, por ejemplo, que lo ponen hasta 1,5, hay otros que lo ponen en 0,8. Entonces, pero esto es como a grandes rasgos, más o menos el valor promedio es de 0,5 a 1 y superior a eso no puede estar. Cuando uno empieza a hacer entonces aumentos de esa bilirrubina total, cuando se dice que cuando alcanza valores por encima de 3 veces su valor normal, y si el libro nos dice de guía que es 0,5, por eso es que les ponen que la ictericia se da cuando alcanza concentraciones de 1,5, es que se empieza a ver la ictericia. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, según esto, una bilirrubina de 1,2, está aumentada, pero según esto, pues siendo muy estrictos, el paciente podría no estar ictérico, ¿cierto? Podría no estar ictérico porque ya sabemos que es un aumento por encima de 3 veces el valor normal. Y hay algo también importante dentro del patrón en el cual aparece o la forma en la cual aparece la ictericia, y es que el paciente empieza a ponerse ictérico en orden cefalocaudal, es decir, empieza desde la cabeza hasta los pies. Cuando un paciente tiene, por ejemplo, o está ictérico hasta el ombligo, por decir algo, pues debe tener niveles de bilirrubina por encima, qué sé yo, de 7, 8, muy por encima. Pero si un paciente está ictérico solo en las escleras, probablemente tenga 3 más o menos. Y eso es importante, ¿por qué? Porque pues mientras más aumentada esté el nivel de bilirrubina, más riesgo es para toxicidad neurológica. De hecho, por eso es que es un metabolito potencialmente tóxico, porque puede atravesar barrera hematoencefálica y hacer lesiones directas sobre el sistema nervioso central. Entonces, por eso es que a las ictericias tratamos pues como de darle el manejo más adecuado, sobre todo identificando la causa para poder sanar pues al paciente. Cuando un paciente está ictérico, se habla de algo, un diagnóstico pues como sindromático más general, que es el síndrome ictérico. ¿Por qué síndrome? Pues porque puede depender de muchas causas, puede estar acompañado de muchas cosas, puede ser una ictericia aislada, o puede ser que esté ictérico pero tenga dolor abdominal y esté vomitando. Bueno, en fin, puede variar como en su presentación, por eso es que hablamos de diagnósticos sindromáticos. Y sobre ese diagnóstico sindromático, pues la idea es mirar cuál es el etiológico. Esa es la tarea de los médicos generales, descubrir los diagnósticos etiológicos, o sea, el origen de la patología. Entonces, ya vamos a mirar más o menos como una orientacioncita para esto. Entonces, digamos que nos llega a la consulta este señor que tenemos acá. Digamos que este señor llega pues y nos dice que se puso pues así amarillo, amaneció así, y que además ha tenido otros síntomas como malestar general, pues unas cosas ahí inespecíficas, malestar general, fiebre, pero no se la ha cuantificado, y bueno, se encontró pues así amarillito. Digamos que es una historia clínica pues muy boba y no vamos a encontrar pues como el diagnóstico exacto, pero vamos a empezarlo a estudiar. Entonces lo primero es que yo viéndolo así, pues me inclino por medirle un perfil de bilirrubina, ¿cierto? Entonces resulta que en el laboratorio nos reportan algo como esto. Nos dicen que este paciente tiene una bilirrubina total, pongámoslo bien exagerado, pongámoslo de 10 miligramos por decilitro, la total. Y nos reportan una bilirrubina directa. Ellos reportan cualquiera de las dos fracciones. Y si uno pide las dos, le reportan las dos. Pues si uno ordena bilirrubina total, directa e indirecta, le dan las dos. Pero uno puede ordenar cualquiera de las dos fracciones y calcula la otra, ¿sí? Pues bilirrubina total de 10 con una directa, pongámosela aquí pues que tenga una directa de 2. Una bilirrubina directa de 2. Entonces, según este perfil de bilirrubinas, la hiperbilirrubinemia de este joven está a expensas de la directa o de la indirecta. Si tiene la total de 10 y la directa de 2, calculamos entonces rápidamente la indirecta y estaría en 8. ¿Cierto? Estaría en 8. O sea que es la que pues está dando
la ictericia. Ahí ustedes ya saben que es miligramos por decilitro. Es que a mí me da una rabia cuando no ponen las unidades. Yo trato de ponérselas porque me da pereza ver eso así. Entonces, 8 miligramos por decilitro. Listo. Entonces, resulta que tiene una ictericia a expensas de la bilirrubina indirecta. De la indirecta. Entonces, me devuelvo. Ay, entonces, ¿qué pasará? Entonces, ¿el daño está antes de la conjugación o después de la conjugación? Entonces, yo me acuerdo por allá. Ah, no, sí, está antes de la conjugación porque está la bilirrubina indirecta, que es antes de que se una con el ácido glucurónico. Entonces, ya empiezo a mirar cuáles son las causas de hiperbilirrubinemia indirecta y me empiezo a ir como descartándole y preguntándole pues al paciente dependiendo de la orientación. Se dice que por patrones, cuando uno habla de hiperbilirrubinemias indirectas, está hablando exactamente como de ictericias de tipo hemolítico. Entonces, muy bien lo podemos explicar, ¿cierto? Porque si estamos hablando en el contexto de una anemia hemolítica, por ejemplo, un paciente que tenga una drepanocitosis, entonces cada que haga crisis vasoclusivas, hay destrucción de los eritrocitos, y empieza entonces a aumentarse mucho más los niveles de bilirrubina libre en sangre, precisamente porque se están destruyendo muchísimo los eritrocitos. Entonces, ¿qué pasa con ese sistema de conjugación? Puede no dar abasto y no alcanzar a conjugar todo eso que se está liberando exagerado y finalmente entonces el paciente hace una ictericia de tipo indirecto. Hay muchas otras causas, no solamente causas hemolíticas, pues exactamente, digamos que de manera práctica se dividen así, pero habrá otras cosas que se salgan de ahí, de no ser hemólisis y que estén causando ictericia de tipo indirecto. Pero digamos que grande y por prevalencia, así se dividen. Ahora vamos a cambiar, vamos a poner que este paciente tenga este perfil. Digamos que tenga una bilirrubina total también de 10, pero nos reportaron una directa de 8, en este caso. Cambiamos pues el perfil, ya lo vamos a poner que tenga una hiperbilirrubinemia de tipo directo. Entonces igual, hacemos el ejercicio. Si la que está aumentada es la directa, quiere decir entonces que el daño está después de la conjugación. Después de la conjugación. Entonces ahí entran a jugar vesícula biliar, vías biliares pancreáticas inclusive, páncreas propiamente, entra a jugar ahí también como una causa. Entonces se dice que esas ictericias que son de tipo directo también se conocen como ictericias obstructivas. Por eso es que ustedes a veces les hablan de que tiene un patrón obstructivo o un patrón hemolítico de ictericia, ya saben por qué, en una se aumenta la indirecta, en otra la directa, en fin. Entonces, cuando hablamos de ictericias obstructivas, ahí entran, por ejemplo, patologías como colangitis, colelitiasis, coledocolitiasis, pancreatitis, neoplasias de la cabeza del páncreas, procesos infiltrativos. Hay muchísimas causas también de ictericia directa o de ictericia pues obstructiva, que también no todas es que generan obstrucción, pues puede haber, por ejemplo, qué sé yo, digamos que una colestasis, y ahí no hay una obstrucción netamente, pues no hay un cálculo, pero se está disminuyendo el fluido biliar, está como más estancado, más lento, entonces por ese éstasis biliar puede haber inclusive una hiperbilirrubinemia directa. Eh, Por ejemplo, hay otra causa, vea, hay otra de indirecta. Por ejemplo, los pacientes que tienen alteraciones en este sistema de conjugación. Cuando hablamos ya, por ejemplo, con disfunciones enzimáticas específicas, por ejemplo, de la UDPG, pues hay muchas eh, que pueden causar esa alteración dentro de la conjugación y generar unos síndromes especiales. Por ejemplo, el síndrome de Gilbert es uno que tenemos pues bastantes pacientes en Medellín, en donde hay como como que es la UDPG, si no estoy mal, trabaja en forma disminuida, no, no es que no trabaje y no le sirva, no, ella trabaja como ahí, como a media caña, entonces hay condiciones que pueden ponerla mucho más lenta, por ejemplo, si el paciente trasnocha, por ejemplo, si el paciente está estresado, por ejemplo, si el paciente ha tomado licor, entonces la enzima pues
te queda un poquito más lentica y el paciente hace como unos episodios de ictericia autolimitados. Entonces se pone ictérico en las escleras, pero vuelven las concentraciones y le bajan y queda, pues vuelve y se activa la enzima, vuelve y trabaja normal y el paciente vuelve y se alivia. Entonces es una condición que cursa con ictericia, pero así como por periodos, pues como lapsos de tiempo y muy asociados a algo. De hecho, en la facultad hay varios estudiantes que tienen Gilbert y entonces uno los ve en época de parciales todos ictéricos y luego ya vuelven y están completamente normales, no pasa nada, no amenazan la vida, ni no pasa nada. No pasa nada y ya ellos aprenden pues cómo manejar y la familia también. Por ejemplo, y no tiene nada que ver con hemólisis. Miren que esas indirecta, una ictericia pues a expensas de la indirecta y no tiene que ver con procesos hemolíticos. Por eso les digo, hay condiciones que se pueden salir como de ese nombre, pero digamos que grandemente así es que se denomina. Y en muchos libros, no solamente en los de fisiología, en los de semiología, también aparecen pues como así la diferenciación. Me voy a salir para mirar qué preguntas hay. Y no me falla la memoria, creo que es la UDPG, si no estoy mal. Cuando hablamos de Gilbert, creo que es la UDPG. Lo que pasa es que hay muchos trastornos metabólicos que, por ejemplo, la enfermedad de Wilson también hay otra, pues hay varias, pero creo que con Gilbert es la UDPG. Igual esto, pues muchas patologías de las que vimos hoy, las vamos a ir profundizando cuando veamos pues patología, la parte hepática. Ustedes saben que a mí me gusta mucho hablarles de muchas enfermedades como para ir haciendo las correlaciones de una vez y que después cuando ustedes estén leyendo en pato tengan como algo con que enlazar esos conceptos. Patología se vuelve muy tediosa, muy tediosa estudiándola desde cero y a eso sumándole pues los microorganismos que no son poquitos. Con parásitos tienen, pero parásitos, virus, bacterias, pues. Eh, muy enredada la clase o normal, pues. Por ejemplo, miren, hay un caso de ictericia fisiológica. Ah, bueno, vea, por ejemplo, mentiras, no. Por ejemplo, sí hay un caso de ictericia fisiológica, eh, que es la que todos los recién nacidos pues pueden tener, ¿cierto? Que se dan las primeras semanas de vida, los primeros días, de hecho. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esa ictericia fisiológica? Resulta que el sistema de conjugación está inmaduro. El sistema de conjugación está inmaduro. Entonces, aparece pues a expensas de la bilirrubina de tipo indirecto. Esa es la fisiológica. Cuando un recién nacido se pone amarillito y le hacen niveles de bilirrubina, debe tener una ictericia de tipo indirecto para poder decir que es fisiológica. Si ese recién nacido llega ictérico y, por ejemplo, le hacen, y cuando es así fisiológica, se manda pues a helioterapia, que es la soleadita, busquen porque el sol puede puede mejorar la excreción de la bilirrubina. Se le manda eso, ¿cierto? Se manda que se asolee por la mañanita, por la tardecita, 15 minutos por delante, por detrás, tapándole los ojitos y los genitales. Y poquito, pues, y realmente se recomienda pues el sol de las primeras horas de la mañana, 8:30, 9, y el sol pues del final de la tarde, después de las 3. Si, por ejemplo, ese paciente, digamos, recién nacido, llegara a la consulta ictérico, pero si le encontramos, por ejemplo, un perfil de bilirrubinas, pero nos apunta a que sea una hiperbilirrubinemia de tipo directo, ojo, porque no lo podemos mandar a solear. Ya ahí tenemos que pensar que ese paciente tenga una alteración congénita
por ejemplo, una atresia de vías biliares, en donde pueda entonces estar produciendo una ictericia de tipo obstructivo, o en peores casos podemos estar frente a una sepsis neonatal. Entonces ahí no le podemos mandar a solear porque realmente ahí pues nos estamos tirando al bebé. Entonces, por ejemplo, ese es un caso de ictericia fisiológica. Hay inmadurez del sistema de conjugación, no se puede unir y entonces se aumenta la bilirrubina indirecta. No podemos hablar de ictericia fisiológica si tenemos una bilirrubina directa aumentada, porque ahí si está la directa aumentada, pues ya se conjugó, está bien. Si por ejemplo yo les digo, bueno, entonces, según lo que vimos hoy y según lo que ustedes conocen, ¿cómo se puede estudiar el hígado de un paciente? ¿Cuáles serían las pruebas para mirar cómo está el hígado en un paciente? Eso, también imagen, muy bien. Entonces, no solamente con las pruebas de química sanguínea, sino que también puedo mandar a hacer una imagen, mirar entonces la forma, se puede hacer una eco, una se prepara a explorar vías biliares, me parece súper bien. Entonces, miren que tenemos muchas formas de acercarnos al estudio de cualquier alteración hepática. De hecho, si ustedes me dicen, profe, es que si por ejemplo un paciente tiene cambios en el perfil lipídico, ¿no será que es que tiene el hígado malo? También puede ser, claro, porque es que tiene que ver con todo el metabolismo. O si un paciente tiene, por ejemplo, a ver, una bien rara, que tenga, por ejemplo, esos signos de circulación colateral que vimos, ¿no será que tiene hipertensión portal? Puede ser, ¿cierto? Las transaminasas, excelente. Entonces, hay muchas cosas, muchas herramientas que nos van a permitir. Lo que pasa es que hay algo importante y es que si ustedes no tienen una aproximación como una ruta diagnóstica, van a mandar un montón de estudios ahí a la loca. Entonces,
Por eso uno tiene que tener más o menos como una aproximación diagnóstica, una impresión y luego con los exámenes confirmar esa impresión diagnóstica. Entonces, a veces la imagen es mejor. Acuérdense que la ecografía para estudiar el hígado es supremamente buena porque esta imagen que se produce dentro de la ecografía es guiada por ultrasonido, es decir, que hay ondas que van a rebotar sobre la víscera sólida y por eso es que se van a producir las imágenes. Entonces, por ejemplo, para estudiar víscera hueca, por ejemplo, colon o por ejemplo intestino delgado, no es una buena opción, porque entonces con esa ecografía, pues con el gas se están dispersando las ondas y finalmente no van a generar una buena imagen. Entonces, la ecografía es súper buena para vísceras sólidas, nos sirve mucho para hígado y para vías biliares también nos ayuda. También la tomografía, puede estar la colangiorresonancia, también entonces esa nos ayuda con las vías biliares. Hay muchas formas y como les decía ahorita, para hipertensión portal, principalmente entonces los signos clínicos, pero si ya queremos confirmar pues así muy bien, con un Doppler de vena porta se puede confirmar. Factores de la coagulación, excelente, transaminasa, súper bien, bilirrubina, súper bien, albúmina, súper bien, tiempos de coagulación, TP y TPT también nos sirven, INR también. Inclusive pueden medir factores, ustedes pueden medir un factor 8, un factor 9 de la coagulación, también nos sirve para función hepática. Entonces, dependiendo de lo que yo quiero, pues como eh, confirmar en el paciente, yo puedo dirigir esos paraclínicos. Yo puedo estudiar la síntesis hepática, puedo estudiar la función hepática, puedo estudiar la excreción hepática y eso me va a dar como ciertos patrones que los vamos a aprender a interpretar pues más adelante. Por ejemplo, podemos tener patrones colestásicos, por ejemplo, podemos tener patrones obstructivos también, por eso cuando veamos pues ya disfunción hepática, insuficiencias hepáticas, los vamos a estudiar más a profundidad. Por ejemplo, la fosfatasa alcalina también nos puede ayudar para hacer estudios hepáticos, sobre todo cuando pensamos en obstrucciones de vías biliares, se asocia mucho, pues está muy aumentada en patologías obstructivas. Por ejemplo, eh, ya los otros estudios, pues como complementarios, si estamos pensando en una anemia hemolítica, entonces, no solamente las bilirrubinas, sino que también entonces ahí tenemos que ajustar con unos reticulocitos, tenemos que mirar entonces cómo está la deshidrogenasa láctica, podemos mandar un extendido de sangre periférica, ¿cierto? Hay muchísimas cosas, muchas cosas. Por ejemplo, si es un síndrome icterohemorrágico, que el paciente ya digamos que tenga fiebre, tenga malestar, tenga dolor abdominal, esté ictérico y venga, por ejemplo, de una zona endémica, qué sé yo, dengue, malaria, leptospirosis, ya que están estudiando pues también algunos microorganismos, también podemos encontrar alteraciones hepáticas. En fin, es que tiene que ver con todo, como les decía. Ahí hablamos de todo, el sistema vascular, sistema inmune, hablamos de micro, hablamos de gastro, hablamos de renal. De hecho, hay un síndrome que se llama el síndrome hepatorrenal. Entonces, tiene los dos órganos ahí insuficientes. En fin, hay muchísimas cosas. Y esto, como les digo, pues es como una visión muy general de la manera como uno puede estudiar el hígado y las funciones que tiene, pero realmente, ¿para qué nos sirve? Esa es la pregunta más bien. ¿Para qué no nos sirve el hígado? Bueno, chicos, con eso terminamos nuestra clasecita de hoy. La próxima semana vamos a ver la parte de fisiopatología. Adelante en el capítulo, es muy bueno, es muy interesante, es muy bueno. Y, y entonces repasen un poquito lo que puedan para que hagamos una prueba de estas de ensayo la semana entrante. Mira, la mayoría de estos capítulos, o sea, el único que está por fuera de la sección de gastrointestinal de Gayton es este de función hepática, que está como en la parte de, creo que endocrino, me parece, que está pues como esta parte del hígado, pero igual tú en la sección de gastrointestinal ves todos los que hemos hablado, inclusive en orden, y el de fisiopatología también está ahí. Y es cortico y es muy bueno de leer. Bueno, no sé si tienen más preguntas. Dejamos hasta acá. Muchas gracias por su participación, muchas gracias por la asistencia. Espero pues que hayan aprendido cositas nuevas.